Bueno, quería compartir un texto con vosotros a través del cual el Señor me está llamando, me está motivando y creo que es para todos nosotros, ¿no? Y espero que esto os pueda bendecir a vosotros como me ha bendecido a mí también. Y nos vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 2 del 1 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 1 al 10. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. En este precioso valor es, pues, para nosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois un pueblo de Dios, y no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Muy bien, un primer punto que me gustaría decir al respecto, para entender un poco, no sé, para sacarle más riqueza a este texto, es la cuestión de que, ¿quién es Pedro? Pues sabemos que Pedro era ese discípulo del Señor que aparece en todos los evangelios, y Pedro es primero ese pescador que es llamado, que acepta, que comienza a seguir a Jesús, luego es parte de los 12 discípulos, luego lo vemos como muy cercano a Dios y tanto de que en ocasiones muy especiales como en la transfiguración, en la sanación de la hija de Jairo o en otros puntos, es parte de los tres que están acompañando a Jesús en un momento muy especial de su vida, de su ministerio, ¿no? Entonces vemos que ese Pedro, un pescador que ha sido llamado, forma parte del grupo de los 12 y luego de un grupo más íntimo de Jesús, más cercano a Jesús. Y tanto es así que el mismo Pedro, aquí este pasaje de la carta de Pedro me recuerda y creo que Pedro está recordando cuando Jesús, esto solamente lo pongo de referencia, no es necesario que vayáis ahí. Cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, del 16 al 18, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es bonito porque Jesús le dice, bienaventurado Simón, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado tus fuerzas ni tu sabiduría, sino que te lo ha revelado Dios, ¿no?
Entonces, me gusta mucho porque a partir de esto, Simón, el Pedro original el nombre original de Pedro era Simón, y a partir de ahí como que Jesús le pone el apodo de Pedro, y Pedro quiere decir roca. ¿Y qué es la roca? La roca es la confesión de fe que acaba de hacer Pedro, diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto es muy bonito porque vemos que este Simón pescador pasa a conocer a Jesús, tiene la revelación del Espíritu Santo de que Jesús es mucho más y es capaz de decir, iluminado por el Espíritu, una confesión de fe. Esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo de reconocer que ahí hay algo más. Y precisamente Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, porque tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta confesión que has hecho de que yo soy ese Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esta confesión de fe es donde yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, todos los que estamos aquí es porque confesamos, también compartimos con Simón o Pedro esta confesión de fe. Para seguir a Jesús solamente es creer quién es Él, y a partir de esa confesión de fe podemos dar pasos adelante. Entonces, a mí me gusta esto de Pedro porque de alguna manera todos somos Pedro. Todos aquí hemos sido llamados por nuestro propio nombre, y todos aquí en determinado momento, por iluminación del Espíritu de Dios, hemos reconocido en Jesús algo especial. Y es por esta fe, esta confianza, es que congregamos aquí. Es por esta fe y por esta confianza es que hay una iglesia en Hoyo de Manzanares. Es por esta fe y esta confianza es que podemos anunciar ese reino y somos ese pueblo especial que hemos cantado. Entonces, a mí esto me suena a ecos de este Pedro. Y Pedro somos todos. Pedro, yo creo que aquí todos hemos sido Pedro porque nos hemos enamorado de Jesús cuando Jesús nos ha ofrecido su amistad, y todos le hemos querido seguir. Y todos también hemos sido Pedro, porque también como Pedro le negó en sus fuerzas, todos les hemos fallado. A veces queremos hacer grandes cosas para Dios y de repente nos damos cuenta que estamos muy pequeños, que nos quedamos muy cortitos, ¿no? Pero todos podemos ser Pedro si le permitimos al Señor que siga trabajando con nosotros, porque vemos que este Pedro que le niega, que dice que reconoce a Jesús como el Mesías, en una iluminación del Espíritu Santo, más adelante Pedro va a ser ese apóstol ungido por el Espíritu Santo, que va a ser columna de la iglesia y que está escribiendo 2 cartas a la iglesia, la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Entonces, aquí. Entonces, a mí todo esto me suena a ese eco de que Pedro está reconociendo que es por esa fe viva que podemos ir más allá de nosotros. Ese es el primer punto que quería resaltar. Y bueno, y aquí vemos que uno de los acentos de este pasaje es que Jesús es la piedra viva, ¿no? Jesús es esa piedra viva en la que se fundamenta toda iglesia. Esta iglesia en Hoyo de Manzanares está fundamentada en Jesús, en su amor, en lo que Él ha hecho por nosotros, en su mensaje que nos ha tocado, en su Santo Espíritu que nos sigue llamando, en los grandes milagros que hemos visto en Él. Y precisamente porque le hemos reconocido como Mesías, le ponemos como ese fundamento. También un aspecto que tiene esto de la roca viva, de la piedra viva, es el aspecto de la resurrección, ¿no? Aquí vamos a ver que la piedra viva es el nuevo templo
del que Jesús está hablando. Aquí está retomando lo que se ve en Isaías 28:16 y el Salmo 118, ¿no? Estos dos textos que citan, ¿no? De decir, he aquí yo pongo en Sión esta piedra escogida. Esa piedra escogida es Jesús. Lo que va a hacer Jesús por nosotros en la cruz y cómo Dios le va a levantar en la resurrección, esa oferta es para nosotros. Y por su sacrificio de Jesús en la cruz y por la exaltación de Jesús por el Padre a través de su Espíritu en la resurrección, es que tú y yo y todos estamos aquí. Entonces, esta semana en el discipulado veíamos la resurrección, ¿no? La resurrección es esa nueva creación que ha comenzado ya, es ese nuevo templo, ese nuevo pacto que ha sido sellado con el poder de Dios, con la entrega de Jesús y la confianza de Jesús en la cruz, que Dios tenía la última palabra, no la muerte ni el dolor al que lo expusimos, sino que es la confianza de Jesús. Y también me recuerda cuando Jesús, viendo el templo de Jerusalén, dijo, esto va a caer, pero yo en 3 días lo levantaré. Y esto es la resurrección. Él es la roca que los fariseos, que los religiosos de la época, que todo ese pueblo que le rechazó, desecharon, pero sobre esta roca de la que habla, que ya se había anunciado en Isaías y que se había cantado en el Salmo 118, Jesús es esa roca. Y es esa resurrección sobre la cual, como va a decir Pablo más adelante, se fundamenta nuestra fe, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que esa piedra viva, ese nuevo templo, es nuestro Señor. Es la vida que ha brillado, la vida que ha vencido las tinieblas, la vida que nos ha dado esa luz, y es ese nuevo templo y ese nuevo pacto. Y esa resurrección de la que Jesús habló a sus discípulos. Lo que pasa es que eso de la resurrección, como veíamos en el discipulado, es algo que como que nos desborda, nos rompe todas nuestras categorías humanas y no sabemos cómo explicarlo y solo nos maravillamos cuando reconocemos la grandeza del Señor, pero aún así es la pregunta que Jesús muchas veces anunció su muerte y su resurrección. Y si os fijáis, los discípulos, incluyendo a Pedro, que era uno de los más cercanos, no lo entendían. Y además se hacían los huecos, ¿no? Porque como que no querían preguntar, les daba miedo preguntar, ¿no? Y sin embargo aquí vemos ya que Jesús es esa piedra viva sobre la cual se va a fundamentar toda nuestra fe y se va a fundamentar toda esta nueva creación. Entonces, bueno, con esta piedra viva podemos entender cómo Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, me gusta mucho. Y a mí lo que me llama la atención de estos 2 versículos, sobre todo del Salmo 118, que dice que es roca de escándalo, que puede servir de tropezadero, es que aquí hay 2 opciones. O aceptas la oferta de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios y eres salvo, o esa misma roca, esa misma oferta de salvación, muchos no la entienden y se estrellan contra ella y se deja pasar de largo. Lo que quiero dejar muy claro aquí con esto es que solo hay 2 caminos y Jesús es el único camino. Todo camino alternativo es un camino que nos lleva a una perdición o nos lleva a una vida a medias, a una vida dopada, a una pseudo vida, sino que en este sentido Jesús es esa piedra viva sobre la cual esta iglesia y todos nosotros hemos fundamentado nuestra fe, nuestra confianza. Entonces, claro, vemos de que si este texto se refiere a Jesús como piedra viva, ya sabéis que a mí me gusta mucho esto de lo que Pablo dice en Efesios 13, de que todos estamos llamados a ser como Jesús. Y si Jesús es piedra viva y nosotros tenemos que llegar a la altura de Jesús, nosotros tenemos que ser, como dice este texto, piedras vivas. Entonces, esto es muy bonito porque es como decir, si Jesús es la piedra viva, yo tengo que reflejar esa
esa imagen de Jesús. Yo tengo que ser esa piedra viva. Y ya hemos dicho, ¿qué es esto de la piedra? ¿Qué es esto? Es la confesión de fe que ha hecho Pedro, ¿no? Entonces, aquí con esto de piedra viva, para que se entienda un poco más claro, lo podríamos interpretar con esa fe viva, con ese amor vivo que nos mueve, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace ver cosas a través de su Santo Espíritu que nadie puede ver. Y es precisamente por esa experiencia de reconocer a Jesús como fundamento de una nueva vida, es que podemos decir que estamos invitados a nacer de nuevo. Y tal es esa experiencia de nacer de nuevo que muchos de nosotros llegamos a la convicción del bautismo, de decir, yo quiero esa vida, yo quiero seguir a Jesús, ¿no? Entonces, ser piedras vivas es como decir esa necesidad de renacer, es esa necesidad de nacer de nuevo y esa necesidad de ese bautismo. Y bueno, como ya se ha visto muchas veces, el bautismo es como esa expresión o simboliza el sumergirnos en la muerte de Jesús para surgir a una nueva vida. Morir al viejo hombre, morir a la carne, morir a nuestras fuerzas y crucificarlas ahí, crucificar nuestra carne, para que cuando Dios nos levante a una nueva vida. Y eso es lo que significa el bautismo, ¿no? Entonces, desde el bautismo participamos de una nueva vida, de una nueva esperanza, de una nueva familia, como muchas veces lo hemos presenciado en los diferentes bautismos que hemos tenido en la iglesia, ¿no? Y es muy bonito porque aquí en el versículo 10 al final, Pedro está diciendo, somos ese nuevo pacto. Todos hemos experimentado misericordia. Todos, si recordamos nuestra vida anterior, nos damos cuenta que la vida sin su gracia, sin su amor, su misericordia, era una vida gris, monótona, que le hacía falta algo, pero todos, termina este pasaje, hemos participado de esa misericordia, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que podemos decir es de que estamos ya en el nuevo pacto, que queremos seguir el nuevo pacto y que queremos crecer en ese nuevo pacto, ¿no? Y también esto, me viene a mí también esto que también está implícito aquí en esta carta de Pedro, ¿no? El nuevo nacimiento, el tener que crecer. Ya se nos ha dicho que anhelemos como bebés espirituales que somos ese crecimiento, ¿no? Pedro nos está llamándonos a crecer continuamente, ¿no? Somos bebés espirituales y necesitamos de ese tiempo con Dios, de esa palabra de Dios. Muchas veces nos quedamos cortos, pensamos que con venir al grupo casero o a una actividad de la iglesia o venir al culto, pues ya estamos cumpliendo, ya nos estamos alimentando. Pero no, o sea, necesitamos nutrirnos de Dios, buscar de su palabra, buscar de su espíritu, recargarnos con Él. Entonces, y en ese sentido Dios me traía la imagen de Zoe, ¿no? Zoe solamente come 3 veces a la semana, cada vez que viene al grupo casero, el domingo, o al grupo de oración. No, ¿cuánto come Zoe? ¿Cuántos vives le preparas a Zoe al día? Pues así somos nosotros. A eso estamos invitados, a estarnos alimentándonos del Señor. Todos nos maravillamos aquí con Zoe de lo bonita, de lo grande que está, de lo alegre que está, de las nuevas cosas que va aprendiendo. Y cada vez que la vemos nos sorprendemos porque siempre está ahí con el biberón, ¿no? Entonces, eso es tener buen diente, como decimos nosotros. Y eso, pero ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos que ser como ella y nos alimentamos, buscamos así de Dios. Bueno, ahí os lo dejo porque eso es algo que cada quien tiene que evaluar en su propia vida y pensarlo, ¿no? Pero bueno, es eso, es decir, estamos llamados a seguir creciendo con esta leche espiritual de su palabra, de su amor,
de seguir creciendo, de no estancarnos, y en este sentido también una clave también de esta carta está en el pasaje justo anterior, en Primera de Pedro 1:22, amándonos con amor sincero, o también en el versículo 1:13, ciñendo nuestro pensamiento para la acción, siendo sobrios en el espíritu, es decir, buscando siempre de Dios y queriendo alimentarnos de su amor. Cuando nos damos cuenta del gran amor que Dios nos ha tenido, es cuando podemos amar porque, como dice también la carta de Juan, porque Él nos amó primero. Si el amor de Dios no nos mueve, no sé qué nos va a mover. Si el amor de Dios no nos mueve, estamos estancados, no estamos creciendo. Si el amor de Dios o esta confianza de Dios, si esa fe viva, si somos piedras vivas, vamos a estar buscando esa presencia de Dios, queriendo en todo momento seguir sirviendo a nuestro Dios, ¿no? Amándonos con amor sincero. Y esto se dice fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Si Jesús es el templo, nosotros somos esas piedras vivas que estamos llamados a reflejar ese amor de Dios para nosotros. Y otra cosa que me gustaría enfatizar es que nosotros, por nuestra cultura, por nuestra época, siempre nos movemos desde, lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que a mí me sienta bien, mi bienestar y el de los míos, mi familia, mi esto. En fin, siempre estamos pensando en clave individualista, siempre estamos pensando en clave como muy restringida. Y Dios aquí ha hablado de nación santa, de pueblo adquirido por Dios, de real sacerdocio. Lo que a mí me llama la atención de toda la palabra y especialmente de todo el Nuevo Testamento es la clave comunitaria que tenemos. Somos piedras vivas y Jesús es esa piedra angular sobre la cual todos nosotros nos reunimos alrededor y estamos con Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos el carácter colectivo y bueno, y es eso de decir, somos ese pueblo que estamos destinados a ser como esos embajadores de Jesús. Me llama la atención esto porque también otro versículo que me ayuda a entender esto que Pedro está diciendo es lo de Romanos 2, del 1 al 2, es decir, que debemos cambiar nuestra mente a través de la palabra y no ser como los demás, no ser como el resto del mundo. Y también debemos ofrecernos como un sacrificio santo, como un sacrificio racional, ofreciéndonos a Dios, ¿no? Entonces, a mí esto me hace eco, ¿por qué? Porque los nuevos sacerdotes de este nuevo pacto, los nuevos sacerdotes de este nuevo templo, de esta nueva obra que Dios ha hecho a través de Jesús, somos todos y cada uno de nosotros. Y aquí lo que me gustaría recalcar es que los nuevos sacerdotes fueron los primeros llamados por Jesús, fueron pescadores, recaudadores de impuestos, personas normales como tú y yo. Lo que pasa es que a Pedro y a otros, a Juan, a Jacobo, les dijo, ahora vos voy a ser pescadores de hombres. Bueno, pues a nosotros también nos está llamando de la misma manera. Nos está llamando a ofrecernos nosotros como sacrificio vivo. Así como Jesús se ofreció en la cruz para hacer la voluntad del Padre y darnos todo su amor, todo su perdón, nosotros, el sacrificio de los que están hablando aquí y el nuevo sacerdocio, el nuevo linaje escogido del que está hablando el Nuevo Testamento, somos nosotros que nos ofrecemos desde lo que somos
desde lo que hemos aprendido, desde la jardinería, desde la enseñanza, desde la medicina, desde lo que somos, para ponerlo al servicio de Dios y trabajar por su reino, ¿no? Entonces, en este aspecto, que todo eso, si lo sabemos ofrecer a Dios, Dios lo va a trabajar, porque somos esas piedras vivas, somos una clave que ya he dicho para mí, es esa piedra, lo de la piedra viva a mí, lo traduzco como esa fe viva que me ayuda a entregarme, que me ayuda a no conformarme a este mundo y a estar buscando más de Él, más de su palabra. Es esa confianza en el Señor. Fe es confianza, es fiarme de que Él tiene lo mejor y no lo que me ofrece el mundo u otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es eso, de poder decir esa entrega, ese amor vivo yo lo recibo, y como lo recibo y me limpia y me sana, puedo amar a los demás. Somos ese cuerpo y somos ese nuevo templo de Dios, somos esas piedras vivas que cuidamos unos de otros, ¿no? Y en ese sentido, el sacrificio que Dios nos pide es el sacrificio de entregarnos. Él ya nos ha dado muchas cosas. Él nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él lo único que quiere es que le correspondamos, que lo entreguemos, que le dediquemos el tiempo, la oración, todos los esfuerzos para pasar un tiempo con Él, para aprender más quién es Jesús y a qué estamos llamados a ser nosotros, ¿no? Entonces, en este aspecto, es un poco decir que todo lo que somos, que todo lo que seamos, lo pongamos a disposición de Dios, porque somos embajadores de Él, porque somos esas personas con vidas cambiadas que pueden vivir una nueva identidad, una nueva esperanza, un nuevo amor, porque Él nos ha tocado, ¿no? Entonces, la invitación es a decir, seguir creciendo en fe, en una fe efectiva, en una fe que se va convirtiendo en pasos, no en un saber mucho, sino que en pasar tiempo con Él, en orar, en amarnos unos a los otros, en servirnos los unos a los otros y en querer seguir a Jesús. Y aquí también, ¿cuál es la manera? Y yo creo que aquí también el Señor nos está llamando, ¿no? De decir, ¿cuál es la manera de ser como Jesús? Seguirle. ¿Cuál es la manera de ser como Jesús? Es siendo discípulos de Jesús. Porque a través de Jesús conocemos más al Padre, a través de Jesús vemos la grandeza de Dios, a través de Jesús podemos tener un horizonte más amplio y a través de Jesús podemos servirnos los unos a los otros. Y ahí lo importante que esa fe viva se tiene que traducir en pasos, en conocer más de Dios, porque así sabemos para qué estamos aquí, cuáles son los propósitos de Dios aquí. Y yo creo que también todo esto, y no es que esté haciendo comercial, pero yo creo que todo esto Dios lo quiere poner en claro, porque para seguir a Jesús hay que ser discípulo de Jesús. Y no es comercial, pero aquí hay un discipulado. Y todos los que lo hemos recibido podemos bendecir a otros ayudándonos mutuamente a seguir a Jesús, a discipularnos unos a otros para seguir con Jesús. Yo creo que también somos piedras vivas, estamos llamados a ser un testimonio aquí, en Hoyo, donde hay tanta tiniebla, estamos llamados a ser luz, pero si no crecemos espiritualmente, si no buscamos de esa leche, si no estamos llenándonos, siguiendo a Jesús, haciendo el discipulado, y los que ya terminaron o los que ya lo llevan avanzado, que puedan servir y amar a otros haciéndolo también. Es que si no sabemos crecer, ¿cómo queremos cuidar de estas personas que van a venir a llenar estas sillas vacías?
Entonces, pongámonos las pilas, o sea, ¿realmente somos piedras vivas? Y porque estamos llamados a hacerla. Y Jesús lo único que nos pide es la confianza. Y yo creo que todos estamos aquí porque confiamos en Él, porque hemos visto su mano. Y es lo que Jesús nos está llamando. Da pasos de fe. Dame tu tiempo. Dame un poco de esfuerzo. Dame un poco de ti. Porque yo voy a hacer mucho por ti. Y Dios quiere bendecir a este pueblo, pero necesita un avivamiento. Necesita un avivamiento de todos nosotros. Porque la iglesia no somos el pastor ni el consejo, la iglesia aquí somos todos. ¿Qué pasaría si a este edificio le comienzo a quitar los ladrillos? Se viene abajo. Vale. Comprometámonos a estar aquí, a ser piedra viva, a confiar en el Señor, porque si el amor de Dios no nos mueve, pues hay que pedirle ese amor, porque con ese amor vamos a hacer muchas cosas. Bueno, el texto tiene mucho más, pero yo creo que es esto lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Esa fe efectiva, que no nos pide grandes cosas, no nos pide lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Él solamente nos pide nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro amor y nuestra confianza. Amén. Y eso era lo que quería compartir con vosotros. Pues gracias, Señor, porque tú estás ahí, tú eres esa piedra angular, tú eres ese Dios poderoso que nos ha llevado de luz a vida y que quieres que reflejemos tu vida, pero quieres que sigamos creciendo, que sigamos avanzando y que nos ayudemos unos a otros a servirnos y a avanzar cada día más en ti, para poder ser sal y luz en medio de todo este pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llénanos de ti, Señor. Amén.